con este relato que nos hacen llegar de una zona pues que es como si fuera algún tipo de ranchería por lo que entiendo. Este chico nos relata que en su experiencia, mientras escuchaban estos sonidos fuera de casa, lo que sería como si alguien con un bastón o con un palo estuviera rascando en este lugar. Era algo muy interesante poder escuchar estos temas, porque él relata, yo mientras estaba dentro de casa se escuchaba perfectamente cómo alguien con algún tipo de palo o algún tipo de artilugio rascaba en lo que serían los árboles cercanos a casa. Cuando salió mi papá, cuando salió mi mamá y salí yo, nos pudimos dar cuenta de que no había nada, que solo había algo muy interesante. ¿Y qué era? Era el chivo, era este animal que él se había encontrado en la vereda. Relata algo bastante interesante, dice él. Cuando yo vi a este animal que estaba ahí en este lugar, pues le platiqué a mis papás. ¿Se acuerdan lo que en algún momento les platicaba sobre un ser que me encontraba en esta vereda? Y que yo lo vi en tal lugar y después de eso desapareció y apareció en otro lugar. Es el mismo, es este. Es casi el mismo color, el cual pues tiene este ser, este animal al que yo vi anteriormente. Entonces, esta persona tenía una experiencia muy curiosa. Sin embargo, él relata que alrededor de esta comunidad, de este lugar, había personas que ya platicaban sobre un nahual que se convertía en un animal que nadie sabía lo que era. Sin embargo, estas personas o esta familia, pues, ¿qué es lo que hizo? Hay una creencia en todo este tipo de temas que es pintar cruces de cal blanca, bueno, de cal, en lo que sería las paredes de tu casa. ¿Esto por qué? Porque se supone que con este tipo de cruces asustas a estos entes. Entonces, el chico relata que su padre lo que hizo después de salir esa noche fue pintar estas cruces de cal en su casa. Pintar estas cruces de cal significaba protección para toda la casa y la familia que se encontraba dentro de la casa. Algo muy interesante, ¿no? Sin embargo, cerca de la casa donde estaba esta familia, relataban algo y es algo muy fuerte. Ellos dicen que mientras esta casa se encontraba sola, había vecinos que decían escuchar sonidos dentro de la casa. ¿Por qué? Porque todo mundo trabajaba en este lugar. Todo el mundo trabajaba y todos salían en la mañana a diferentes horas, pero salían a trabajar, ¿no? Y ya en su mayoría llegaban en la tarde para poder encontrarse, comer, platicar y hacer vida en familia. Pero resulta algo muy curioso. Sus vecinos, los que llegaban a pasar por este lugar, platicaban que en estos lugares se encontraban con ciertas cosas muy interesantes. Avisarle a Ana que ya está aquí con nosotros, por favor. Ojalá, Ana, puedas mandar un mensajito ahí al grupo de WhatsApp que ya estamos nuevamente aquí, por favor, porque estoy viendo que me llegan los mensajes, pero pues no les puedo contestar y platicar. Ojalá que me puedas echar la mano con eso, Ana, por favor. Entonces, como les digo, sus vecinos platicaban sobre este tipo de cosas, ¿no? Platicaban sobre lo que serían los sonidos dentro de casa. O sea, este tipo de sonidos como si... Muchas gracias, Ana, ya vi que mandaste el mensaje. Platicaban sobre este tipo de temas. Dentro de tu casa se escucha como si alguien estuviera moviendo las cosas, como si alguien estuviera moviendo trastes o moviendo algunos muebles. Muchas gracias, Ana. Y esto generaba bastante curiosidad en la familia. Por lo que relata este chico, dice él, yo creo que este ser o este nahual me siguió a casa. Y a la hora de seguirme a casa se quedó impregnado en esta casa, o en esta casa donde yo vivía con mis papás. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner unas protecciones, como lo serían estas cruces que se tienen conocimiento, se pintan en las casas para asustar a todo esto. Llámese brujas, llámese almas en pena, llámese nahuales, llámese todo este tipo de cosas. Qué bueno que ya estás aquí también, Les. Entonces, ellos relatan esa historia. Y el muchacho cuenta que pasaron bastantes días para que este tipo de cosas se quitara. Muy buenas noches también a Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Relatan todo este tipo de temas porque ellos cuentan que en su casa ya se sentía un ambiente distinto, ya se sentía un ambiente que no era como de comodidad. A la hora de llegar a casa, estas personas, pues obviamente cuando uno llega a casa sientes tranquilidad, sientes paz y pues estás en un lugar en el que deberías de estar en esa sintonía. Sin embargo, todos los integrantes de esta familia relatan que ya no era de la misma forma. Sentían una incertidumbre y cuando anochecía empezaban a escuchar cosas como lo eran sonidos y silbidos. Algo muy curioso, porque este chico relata que cuando ellos se iban a acostar era como si alguien fuera de su casa que estaba cerca del río, porque el río pasaba aproximadamente a unos 20 o 30 metros de su casa, estuviera silbando en lo que sería la espesura de este bosque. Un dato muy interesante es que él dice: nosotros teníamos vecinos, sí teníamos vecinos. Sin embargo, nuestros vecinos más cercanos estaban como a unos 100 metros. Alrededor de la casa no había nada. Entonces, eso denotaba que pues era un lugar que estaba conformado por casas alejadas, lo cual era muy extraño, ¿no? Pero no pensaba uno en decir, pues sabes que a lo mejor es un espectro, es un fantasma, es un espíritu, es un alma, es un demonio, cosas como esas. El chico dice que no era de esa forma. Pensaban que en su momento los silbidos o los golpes que se llegaban a escuchar eran por situaciones de los mismos vecinos. Muchas gracias, Tere, también muchas gracias. Lo que ocasionaba esta incertidumbre era no saber qué propiciaba estos sonidos. Sin embargo, él nos relata algo que también era muy interesante y dice: un día llegó lo que sería una hermana de mi papá, llegó aquí a visitarnos a la casa. Cuando ella llegó, nos dijo perfectamente a la hora de saludarnos, porque nosotros nos encontrábamos en casa, entró, nos dijo: oigan, pues ¿qué tienen? ¿De qué se trata? O sea, ¿qué han estado haciendo mal? A lo cual mi papá le contestó: ¿pero de qué hablas? O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Y la hermana, la tía de este chico, relata que dentro de su casa había una energía bastante extraña y maligna, una energía que se denotaba como si fuera algún tipo de ser que quisiera hacerles algún daño en especial a ellos mientras estaba apoderándose de su casa, porque ella relata algo también muy fuerte, ¿no? Más bien les relataba algo muy fuerte. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Ella dice que este ser se alimentaba de lo que sería la energía de la familia y aparte de eso, de alimentarse de este tipo de cosas, también se alimentaba de las emociones de las personas que se encontraban en esta casa. Algo que pues nadie se esperaba, ¿no? Ella, su hermana, decía que se alimentaba de las emociones de miedo que podían llegar a tener estas personas en su casa. Pasó algo muy curioso. El papá le relata a su hijo: tu tía hace muchos años tuvo un despertar. Una señora del pueblo donde vivíamos con tus abuelos se acercó a nosotros y nos dijo que tu tía tenía lo que sería un don y que si ella quería desarrollar este don, lo podía hacer. Entonces mi hermana nunca quiso desarrollar este don. ¿Por qué? Porque le daba miedo. Tu tía, hijo, tu tía puede llegar a ver espíritus, puede llegar a ver almas, puede llegar a ver algún tipo de cosas como esas. Sin embargo, ella decidió no hacer este tipo de trabajos. Muchas gracias, Les, por compartir. Y gracias a todos los que nos ayudan compartiendo. En serio, muchas gracias. Ojalá nos puedan ayudar compartiendo más. Cuando le cuenta esto el papá a su hijo, el hijo responde: ok, entonces mi tía puede entender lo que nos está pasando. La tía le comenta ciertas cosas a su sobrino, a lo cual el sobrino le cuenta la historia. Saludos para Tuta. Muchas gracias igual a Tere que nos ayudó compartiendo. Entonces le comenta a su sobrino, a ella: ¿sabes qué? Yo hace unos días me encontré con un ser de esta forma, este color, y se escondió de esta forma en un lugar en el que no se podía esconder.
lo cual su tía le dice, ¿sabes qué? A ti se te está pegando un nahual, hay un nahual que te tiene curiosidad. Dice, lo que pasa es que en estos lugares que son alejados pues de la civilización o de las casas, y muchas gracias a Beatriz también, este tipo de seres pues obviamente todavía siguen rondando aquí en estos lugares. Igual muchas gracias a Tuta. Lo que ocasiona que estos seres se le peguen a la gente, ¿no? Llegó el momento en el que el sobrino pues empezó a estar nervioso. Y relata él, cuando ella me estaba platicando esto, la verdad es que me sentí un poquito incómodo, porque yo nunca había tenido una experiencia de este tipo. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar nuevamente. Muchas gracias nuevamente, Tere, muchas gracias por compartir, muchas gracias a todos los que comparten, agradecido. Entonces, el chico relata que cuando él caminaba en esta vereda que yo les platico, en el camino mientras se iba a su trabajo, empezaba a escuchar ciertas cosas, pero había algo que empezaba a escuchar muy seguido. Era como si alguien le hiciera tss, oye, como si alguien tratara de llamar su atención. Sin embargo, su tía le había dicho, vas a empezar a escuchar que te llaman, y son los espíritus o las cosas que tienen que ver con este nahual. Los nahuales, así le dijo su tía, no solo se dedican a transformarse, a hurtar o a hacer ciertas cosas como las fechorías que hemos escuchado. Este nahual del cual yo te estoy hablando es un ser que tiene conocimientos para poder trabajar con almas, con trascendidos, con cosas como esas, porque se nota el tipo de trabajo que hay en tu casa. Entonces, cuando escuches que alguien te está llamando o que te habla por tu nombre, no voltees. Trata de no seguir esa voz, trata de no perderte en ese lugar. Tú sigue tu camino y de esa forma es que no te va a pasar nada. Muchas gracias, Ana, nuevamente. Lo que ocasionó que esta persona, pues obviamente cuando estaba caminando en estos lugares, dijera, ¿sabes qué? Pues aunque yo escuche lo que escuche, no voy a darme la vuelta. Entonces, en esta situación, muchas gracias a Ana y a todos los que nos apoyaron. Ya logramos el primer objetivo de esta ocasión. Muchas gracias y saludotes para todos. Entonces, esta persona nos relata algo muy interesante. En el camino que iba para la salida de la carretera, él recuerda que antes ahí había una bomba de agua. En esta bomba de agua, y también muchas gracias a Tere, en esta bomba de agua existían como que algunas irregularidades, lo que ocasionó que cambiaran las oficinas de ese lugar a unos metros más atrás. Y él relata que en estas oficinas anteriores, cuando las empezaron a derrumbar, ahí pudieron encontrar ciertas cosas, ¿no? Él caminaba por este camino todos los días y un día le causó mucha curiosidad ver una silueta como este animal que ya había visto en este lugar, una silueta como si fuera de un chivo parado, erguido, vaya, como tal. Muchas gracias a Vicky también por compartir. Dentro de este lugar, él relata que las antiguas oficinas ya no tenían techo, y entonces estaban algunas partes de lo que serían las paredes ya derrumbadas, lo que ocasionaba que pues no debía haber alguien por ahí. Sin embargo, ese día que vio a esta figura, le dio curiosidad. Entró a estas oficinas que ya estaban en desuso y cuando entra se topa con cosas de brujería. Él dice que cuando él entró a este lugar y se topó con todo este aquelarre, o más bien con todo este tipo de cosas de brujería, pues se le hizo bastante de miedo. Su mamá y su papá le habían enseñado que estos trabajos de brujería no se debían de tocar. ¿Y por qué? Porque pues al final te ibas a llevar la energía o el tipo de trabajo que le estaban haciendo a la persona, se podía llegar a transferir a tu cuerpo. Esta persona nos relata que después de esa experiencia salió de la casa y empezó a sentirse mareado. Algo muy fuerte lo que le pasó después. Después de este mareo que tenía él, empezó a tener como ascos, estos ascos de ganas de volver el estómago. Dice él que lo último que recuerda es que en ese momento empezó a oscurecerse su vista, como un desmayo normal. Se empezó a oscurecer su vista y llegó un momento en el que cayó.
Despierta y dice que cuando se da cuenta ya eran las 9 de la mañana, que se había dormido aproximadamente 2 horas. Él salía 2 horas antes de eso para poder llegar a su trabajo con pues un tiempo bueno. Entonces, cuando él se desmaya en este lugar y se despierta a esas horas, muchas gracias Alex, se despierta a esa hora, se da cuenta que ya es tarde para ir a su trabajo. Se regresa a casa pensando en que pues al final de cuentas en el trabajo ya ni lo van a dejar entrar, ya ni siquiera le van a dar oportunidad de llegar bien. Se regresa a casa y escucha lo que todos sus vecinos le habían comentado a su familia. ¿Qué era lo que escuchaba? Este chico relata que cuando llegó a su casa empezó a escuchar voces dentro de la casa y después de eso se escuchaba como alguien movía lo que serían los platos, lo que serían los utensilios de la cocina. A la hora de entrar, muchas gracias también a Les, muchas gracias, un abrazote Les. A la hora de entrar a esta parte de la casa, el chico relata ver una sombra humanoide, pero con pelo negro, que brinca por una de las ventanas. Él me relata, nosotros somos una familia humilde. Nuestra casa, pues en su mayoría es de madera, entonces pues las ventanas no son ventanas como si tuvieran un cristal muy grande o algo por el estilo. De hecho, nuestras ventanas son pequeñas. Cuando yo entré a casa y pude ver a este ser brincando y escabulléndose dentro de la casa, se aventó por una ventana y se fue corriendo. Cuando se va corriendo por esta ventana, pues lo único que hago es salir a ver y me doy cuenta que es casi el mismo ser que yo me había encontrado antes, el que mi tía decía que era este brujo o este nahual que se aparecía y que nos estaba trabajando. Cuando me acerco a la parte de la cocina y me acerco a ver qué era lo que había pasado en la casa, me doy cuenta que hay ciertos platos bañados como en una baba que estaba muy extraña. Era como si fuera una baba muy pegajosa. Cuando yo levanto el plato es cuando veo este tipo de baba. Y otras cosas muy extrañas es que la casa estaba desacomodada. Lo que eran pues parte de los sillones, las sillas, cosas como esas estaban fuera de lugar. Muchas gracias a Les nuevamente. Y entonces él relata que de ahí se dio cuenta que era como si este brujo o este ser entrara a su casa. Ahora, él nos dice que mientras este ser estaba dentro de su casa, no sabía qué era lo que estaba haciendo. Pero también dice que a la hora de darse cuenta de los platos, a la hora de darse cuenta de lo que serían las sillas y todo eso que estaba movido, se puso a buscar por todos lados. Y resulta que en uno de los sillones, a la hora de moverlo, él dice, yo levanté el sillón y se escuchó perfectamente como algo rodó dentro del sillón. Entonces mi instinto fue darle la vuelta al sillón. Lo corté por abajo porque no tenía forma de poder ver qué era lo que estaba dentro. Nuestros sillones sí ya estaban viejos, pero no era como para que se hubiera caído algún metal o algo. Yo pensé que era algún resorte, para poder repararlo pues tenía que abrirlo. Y me llevé una sorpresa. Dentro del sillón había una bolsa de color negro. Cuando abrí la bolsa de color negro había una muñeca como si fuera un bebé con bastantes tachas de color rojo y lo que sería la parte de los ojos los tenía vendados con un listón rojo también. Entonces el bebé tenía en todas las partes lo que sería pues tachas en color rojo. Cuando llegaron mis papás, yo les expliqué lo que había pasado. Les dije, ¿saben qué? En la mañana me desmayé en donde estaban las oficinas anteriores de la bomba de agua porque me dio curiosidad, entré, vi una sombra, después de eso me desmayé, me desperté 2 horas después y entonces dije, ¿sabes qué? Pues no voy a trabajar, ya no me van a dejar entrar. Regresé a casa y me pasó esto y esto. Todo lo que yo ya les platiqué ahorita, ¿no? Entonces sus padres se quedan sorprendidos y le dicen, a ver, enséñame lo que es este muñeco que encontraste. Cuando le enseñan este muñeco, su padre trata de contactarse con su hermana
y ya le mandan unas fotos mediante el WhatsApp y la hermana le contesta, ¿sabes qué, hermano? Eso que tienes en tu poder es un trabajo pesado, es un trabajo para generar discordia entre ustedes, también para generar problemas y para que entre ustedes empiece a haber peleas y escasez de dinero. Esto les va a generar enfermedades, de esa forma es que los están trabajando. Necesitan ustedes pues hacer algún tipo de limpieza o ir con un curandero o ir con un sacerdote o ir con un chamán o un brujo, con alguien que los ayude para poder liberarse de esta carga. Entonces el hermano, que sería el papá de esta persona que nos manda su historia, dice poder empezar a buscar lo que sería un brujo. Encuentran uno y entonces es cuando este ser empieza a desaparecer de la casa. Ya no lo escuchaban, ya no se escuchaban los golpes, tampoco se escuchaban los sonidos como si alguien rascara los árboles en las noches, ya no se escuchaban pasos y todo este tipo de cosas. Pero esta persona hizo un ritual para poder desaparecer este tipo de energías y le dijo a las personas de esta casa que iba a hacer un ritual con copal, con alumbre, con mirra, con algunas flores y que iba a limpiar toda la casa. Algo que pues obviamente pues creo que les hacía bastante falta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Cuando hace este ritual quema todo lo que se encontraba ahí y les deja unos amuletos. Este chico nos relata que le dejó un amuleto como si fuera una moneda, pero más bien era como un botón de metal. Este botón de metal le servía a ellos y a cada quien le había dado un amuleto, para que de esa forma es que se curaran y se cuidaran de todas estas energías que se encontraban alrededor de su casa. Muy buenas noches, Ayire, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Entonces, él relata, después de toda esta experiencia, porque aunque tú no lo creas, todo esto pasó en un lapso de aproximadamente unos 2 años. Entre estar viendo a este ser y entre escuchar los ruidos fuera de casa y también entre que los vecinos nos decían lo que estaba sucediendo, pues obviamente nosotros estábamos batallando con esto. El tema fuerte fue el día que yo me desmayé y me pude encontrar con esto que yo no sabía que era dentro de casa. Algo muy fuerte encontrarse con algún nahual o con alguna bruja. Y de eso se trata la siguiente historia. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a contar historias, más bien relatos de seres que ultrajaron la privacidad de la casa. Por eso les dije, es algo que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquier persona. Muchas gracias a Les por ese regalote. Muchas gracias, Les. Es algo que a todo mundo nos puede ocurrir en algún momento. Por eso es importante cuidar la parte energética y también cuidar la parte de nuestra casa. Imagínate tú, como este muchacho, saliendo de casa y después de regresar a tu trabajo te topas con una bruja dentro de tu casa. Te topas con un ser que no sabes qué es lo que está haciendo. Y lo peor de todo es que sabes que tú dejaste la casa cerrada, que no habría forma de poder entrar a tu casa, que no habría forma de poder comprender cómo él está ahí en ese momento mientras tú lo observas. Esta historia nos la mandan de Estado de México. Una historia muy interesante. Y muchas gracias a Jire por ayudarnos a compartir el live. Muchas gracias. Un saludote también para Charlie que nos está acompañando. Dice por aquí, hola, buenas noches. Pues muy buenas noches también para ti, mi buen Charlie. Espero que estés bastante bien y te guste todo lo que tiene que ver con los relatos de terror paranormales y las experiencias de los seguidores, que son de lo que nosotros hablamos. Entonces, dice por aquí Charlie, a mí me pasó algo similar. Como les digo, esto es algo que le puede pasar a cualquier persona. Te puede pasar a ti que me estás viendo y escuchando y me puede pasar también a mí. Por eso es muy importante cuidarse de todas estas cosas. Muchas gracias también a Angélica del Moral por compartir el live. Esta historia nos la manda una señora. Digo señora porque es de esa forma. Muchas gracias también a Ana por ese regalote y gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Esta señora nos manda su historia y dice que ella tenía, o más bien vivía sola con sus hijos. Tenía 4 hijos, uno que estaba ya un poco más grandecito y unos que venían debajo, ¿no? Entonces ella relata que en su casa
Nunca tuvo un acercamiento con algún tipo de ser que tuviera algún enfrentamiento directo con ella, sino que ella relata una historia que fue algo al azar, vaya, algo que tal vez ni siquiera estaba planeado que se pudiera dar. Pero ella sí nos dice esto: fue la experiencia más aterradora de toda mi vida, y no solo por eso, sino por mis hijos que eran los que se encontraban dentro de casa mientras pasaba esta tragedia. Ella nos relata que en una ocasión, mientras se encontraba fuera de casa, llegó una llamada de una vecina, y cuando ella contestó la llamada en su trabajo, pudo escuchar la voz de su hijo mayor bastante desesperada. Dice ella: cuando yo escuché la voz de mi hijo el mayor, dije, algo no está bien. No está bien porque él no tiende a llamarme solo porque sí, y más porque sabe que yo estoy trabajando. Eso por mi cabeza pasó en ese momento. Sin embargo, cuando mi hijo me empezó a explicar que había una señora que los había ido a visitar, que había tocado la puerta, y él abrió como cualquier otro día, como cualquier otra persona, y entonces esta señora empezó a platicar algunas cosas. Sin embargo, lo feo y lo fuerte es que le dijo: ¿tienes hermanos? Le dijo: sí, yo tengo hermanos. Tengo un hermano de tantos años, tengo otro hermano de tantos años, una hermana de tantos años, y el más pequeñito, más bien el más pequeñito sería la hermana, una hermana pequeñita de tantos años, ¿no? Entonces la señora comenta que su hijo le dijo en ese momento a la persona que estaba frente de mí, me dijo: no, pues eso es muy interesante, me gustaría conocerlos, ¿crees que me los puedas presentar? Para lo cual este chico le dijo que no. Dice: no, porque no está mi madre ahorita. Entonces la señora nos relata: cuando mi hijo me estaba contando esta situación, mi cabeza estaba retumbando, mi corazón se me estaba saliendo. ¿Por qué tenías que haberle dicho que estaban solos, que yo estaba afuera? Ya sabes, todo este tipo de cosas que salen así de estas situaciones, ¿no? Entonces, por aquí, saludos también hasta Colima. Saludos, mi buen papirrín. Saludos hasta Colima. Entonces, en esta situación, esta señora nos relata que en ese momento sintió desesperación. Fue a ver a su patrón y le pidió permiso para salir del trabajo e ir a su casa porque había surgido una situación bastante complicada. El patrón le dice que sí y le da 2 horas para ir a su casa y regresar al trabajo. Dice: tienes máximo 2 horas. Si puedes regresar antes, regresa. Llega a la casa la señora y se encuentra con sus hijas, bueno, con sus hijos y su hija bastante preocupados. La niña llorando desconsoladamente y el hijo que le seguía después, pues bastante asustado. El hijo mayor estaba con una situación de miedo, sí es cierto, pero no estaba bastante asustado como los demás. La señora relata que empezó a platicar con el hijo y le dijo: ¿por qué abriste la puerta? O sea, ¿quién es esta persona? ¿Ya la conocías? ¿Ya la habías visto en algún momento? No, mamá, yo nunca la había visto en la casa. Ok, ahí quedó, platicaron las cosas, se pusieron de acuerdo para cualquier tema subsecuente o futuro que pudiera darse con esta señora. Y lo que relata la señora es que después de esta experiencia, en una ocasión, mientras ellos estaban durmiendo, ella dice: yo y mis hijos dormíamos en el mismo cuarto. Esto porque ya estábamos acostumbrados a dormir de esta forma. Entonces, en una ocasión empezamos a escuchar cómo golpeaban lo que sería la ventana de la casa. Cuando empezaron a golpear la ventana de la casa, yo me asomé y no había nada. Era como si alguien tocara la ventana. Nosotros vivimos en un segundo piso. Entonces era muy difícil que alguien nos tocara la ventana a esas horas en la madrugada y más en un segundo piso, porque vivíamos en una especie de vecindad. El primer piso estaba ocupado por otra familia, pero nosotros vivíamos en el segundo. Y entonces cuando empezaron a tocar la ventana se me hizo muy extraño. Yo me asomé, dije: no, pues a lo mejor sí están tocando la ventana o algo más está sucediendo por ahí, algo extraño. Cuando me asomé y no pude ver nada, fue lo curioso. Después de eso las cosas empezaron a suceder así. Mis hijos relataban ver en sueños a una señora que era la misma que había visitado la casa el día que yo no estaba y que les decía que iba a ir por ellos,
que próximamente se iba a encargar de visitarlos, que iba a ir por ellos, que se los iba a llevar y que iban a estar con ella por toda la vida. Era lo que empezaban a relatar mis hijos en las mañanas cuando despertaban. Yo los encargaba después de que ellos salían de la escuela. Había una vecina que pues obviamente pasaba por ellos junto con sus hijos y llegaban a casa, y después mi hijo mayor llegaba a casa. Cuando él llegaba a casa les ayudaba que con la tarea, que con este tipo de cosas a comer, pero empezó a notar algo mi hijo mayor. En la comida empezaron a aparecer pelos. Y dice mi hijo, este pelo no es de alguien de nosotros, porque es un pelo negro, es un pelo grueso, o sea, y son pelos largos. Mi hermana tiene el pelo un poquito más delgado, mi hermana esto. Nosotros como hombres no tenemos el pelo largo, y este no es el pelo de mi mamá. No es posible que esto esté sucediendo. Le cuenta esta situación a su mamá, y entonces la mamá se saca de onda porque dice, no, pues esto ya no está bien. Empieza a revisar la comida pensando que dentro de la comida que ella compraba se encontraban estos pelos, este cabello, y resulta que no, la comida venía limpia. Cuando el hermano hacía la comida, ahí es el momento en donde se gestaba este tipo de cosas extrañas. Mientras ellos hacían la tarea, la mamá trabajaba. Entonces el hermano mayor les ayudaba a hacer la tarea a sus hermanos, y ellos relatan escuchar cómo alguien tocaba la puerta. Para subir a su segundo piso había lo que sería unas escaleras, y ella relata que en estas escaleras, al inicio de estas escaleras, estaba lo que sería su boiler. Y entonces decía que escuchaban cómo alguien tocaba la puerta. Cada que el hijo mayor se asomaba, no había nadie, pero empezaban a aparecer cosas extrañas dentro de la comida, estos pelos como pedazos de papel. Dice ella, estos papeles con los cuales se envuelven las tortillas, así más o menos eran. Mi hijo empezó a guardar los cabellos, empezó a guardar los papelitos y empezó a guardar todo lo extraño, y de hecho llegó a grabar en alguna ocasión estos toquidos que se escuchaban en nuestra puerta. La puerta es de metal, entonces se escuchaba a la perfección este tipo de sonido. Cuando me enseña los videos y me enseña estas cosas, empiezo a preguntarme qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque ya empezaba con una situación de miedo, por lo que mis hijos chicos me platicaban y por lo que mi hijo mayor estaba encontrando en casa. Un día me vuelven a llamar del teléfono de una de las vecinas, y es mi hijo. Mamá, mamá, acaba de pasar algo, mamá. Mi hermana acaba de vomitar, pero vomitó una bola de pelos, mamá. Es lo que relata esta señora. Cuando su hijo le cuenta esta situación, que su hermana, la más pequeña, de aproximadamente entre 3 y 5 años, empezaba con esta parte de volver el estómago, y que a la hora de volver el estómago volvió una bola de cabellos, los mismos cabellos que se encontraban en la comida, pero sin razón aparente. Ella relata, fue como si alguien me diera un golpe en el estómago. Para mí fue un golpe, vaya, pero sí me sorprendí mucho. Después de esto, yo le dije a mi hijo que tratara de cocinar conmigo en las noches para hacer la comida al otro día y que esa comida comieran, que él ya no hiciera la comida, para que nosotros estuviéramos seguros de que yo estaba verificando qué era lo que comían. Después de esta situación, la señora relata lo más fuerte que le pudo pasar. Una noche, mientras ellos se encontraban en su casa, mientras ellos se encontraban para dormir en casa, relata la señora escuchar risas macabras y fuertes en la parte de abajo de su casa. Lo curioso era que en esa ocasión la señora dice bajar de lo que sería el segundo piso de este departamento y hablarle a los vecinos. Me dice, no era muy tarde, eran como las 10:30 de la noche cuando empezamos a escuchar estas risas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar esto, yo bajé y hablé con los vecinos, yo les toqué y les toqué y les toqué y les toqué y les toqué durísimo, y jamás me abrieron la puerta. Al parecer, no sé si estaban dormidos o no sé si estaba pasando algo extraño, desconozco, pero ellos nunca me abrieron la puerta. Regresé a mi casa y esa noche pasó de la misma forma, completa tranquilidad, no había algo más allá de lo que estaba sucediendo. Pero después, a la otra noche, pude darme cuenta que se escuchaban nuevamente estos ruidos.
La señora relata que se asoma por la parte de su ventana. En la parte de su ventana dice que se divide su puerta por dos ventanitas que se encuentran ahí y una cortina. Se asoma por la cortina y alcanza a ver una silueta oscura que se encontraba escondiéndose detrás de este boiler que les estoy platicando o que les dije anteriormente. Cuando esta persona empieza a ver este tipo de sombra, abre la puerta y grita: ya te vi, le voy a llamar a la policía, ahorita van a venir por ti, cosas como esas. Dice esta señora que a esta figura la empezó a amenazar de esa forma. Sin embargo, la señora dice: cuando yo le dije esto y ella empezó a reírse, porque ahí supe que era ella empezó a reírse con una risa tan macabra, tan espeluznante, que se me erizó la piel por completo y lo único que hice fue regresarme a mi casa y cerrar la puerta con todas mis fuerzas. Después de esa experiencia, nosotros empezamos a tener más cosas. Empezamos a escuchar cómo ya tocaban la puerta de la casa en las noches. A la hora de tocar la puerta, pues obviamente yo ya hablaba con mis hijos. Yo hablaba también con los vecinos y les decía que por favor nos ayudaran con esta situación. Los vecinos, varios de ellos, me tildaban de loca. Decían que no, que lo que yo estaba escuchando y que lo que yo estaba viendo era una locura, que no podía suceder y que no estaban pasando. Entonces los vecinos no nos apoyaban, realmente no nos apoyaban. Entonces, esta señora relata que en una de las noches más fuertes, cuando escucha estos sonidos de que están tocando la puerta, ella dice a sus hijos: no vayan, no se asomen, no nos vamos a asomar en esta ocasión. Estos golpes se van intensificando poco a poco. Y a la hora de intensificarse poco a poco estos golpes, la señora relata algo sorprendente. Abrir la ventana, lo que sería la cortina en estas ventanas que están en la puerta, y ver a una señora parada completamente cerca de lo que sería esta ventana de la puerta. Dice la señora: cuando yo abrí la ventana de golpe y la vi así enfrente de mí, lo único que hice fue caerme de espaldas. Era una señora completamente ajena a mí. Yo nunca la había visto, nunca había tenido acercamiento con ella. Sin embargo, esa ocasión, esos golpes estaban ahí. Y la señora me decía: ábreme. Y me decía por mi nombre. Yo nunca la había visto. La señora me decía: ábreme, por favor, no va a pasar nada, ábreme. Mira, llevo días aquí, necesitas abrirme, ábreme, y si no, voy a abrir yo. Dice esta señora que lo único que hizo fue en ese momento agarrar a sus hijos, abrazarlos a todos y decirles: no se preocupen, mis niños, pónganse a rezar, recen lo que conozcan, yo estoy aquí para cuidarlos, no se preocupen. Dice esta señora que mientras ella rezaba abrazando a sus pequeños en una completa desesperación, porque esta señora se encontraba fuera de su casa, en la puerta, en las escaleras de esa puerta, dice ella que solo lo único que hacía era escuchar a esta señora que le gritaba: ábreme, hija de esto, 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 y ya la empezaba a insultar: ábreme, ábreme. La señora, obviamente abrazando a sus pequeños, gritándoles: no va a pasar nada, su hijo mayor llorando, su hija menor, la más pequeña, la que había vomitado estos cabellos, llorando, todo el mundo así en una situación extraña. Y dice esta señora: yo tengo un crucifijo que hace muchos años mi abuela me regaló, y este crucifijo ha pasado de familia en familia. Este crucifijo, en una ocasión, en la casa de unos parientes ya de hace muchos años, hubo un incendio. Entonces fue lo único que se salvó de esa casa. Esta cruz es de madera, pero tiene unos insertos en lo que sería plata. Entonces yo tengo esa cruz ahí en un mueble. Lo único que hice fue acercarme a esta cruz y traerla conmigo a mi pecho y abrazar a mis hijos en ese momento. Y después de eso, después de hacer eso, dejé de escuchar a la señora que estaba gritando fuera de casa. Dejé de escuchar a esta persona que estaba gritando: ábreme, ábreme, hija de esto, ábreme, hija de tal por cual, yo voy a pasar, ustedes son míos, me voy a llevar a tus hijos, cosas como esas. Esta bruja los asedió increíblemente.
Esta señora relata que después de esa experiencia dijo, yo no vuelvo a vivir aquí. Es una historia que nos mandan de Estado de México y le agradezco mucho a esta señora que nos haya mandado su experiencia. Para mí esta fue la experiencia más fuerte que a mí me han contado de una bruja. Para mí, vaya. ¿Por qué? Porque es una cosa tangible. La señora, por lo que dice, encontrarse con una persona de este estilo y con una situación así tal cual, pues es algo bastante perturbador. Yo no sé, a mí sí se me hace muy interesante esta historia y con esta historia vamos a terminar el live del día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que nos estuvieron acompañando y una disculpa porque nuevamente nos volvieron a denunciar y restringieron nuestro live hace unos minutos. Volvimos a iniciar el live y entonces estamos de esta forma aquí. Para todos los que quieran formar parte de esta familia de biografía del misterio, mándenme un mensaje en privado si es que su número no se puede agregar con esta parte de lo que sería el link o el enlace que yo dejo en mis historias. Mándenme un mensaje, ahí estamos poniendo todo lo que serían nuestras historias, nuestros relatos, contamos algunas cosas y nos dedicamos a esto, a contar los relatos. Ya sabes que yo soy Biografía del Misterio, así me encuentras en todas las redes sociales. Hacemos live todos los días contando los relatos de los seguidores que nos mandan. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron en esta ocasión y vamos a empezar a mandar saludos para todos. Estoy por aquí, Doña Diabla. Ay, llegué tarde. En efecto, mi querida Doña Diabla, llegaste tarde en esta ocasión. Sin embargo, no hay ningún problema. No se olviden que estos relatos están resubidos en nuestro canal de YouTube. Ahí los puedes escuchar nuevamente. Si tú tienes YouTube Premium o YouTube Music, puedes descargártelos y entonces los puedes escuchar ya así. Vamos a volver a reactivar nuestro canal de Spotify para que tú los puedas descargar y los puedas escuchar nuevamente. Esténse pendientes de mis historias, esténse pendientes de las redes sociales de Biografía del Misterio, porque ahí es en donde voy a estar compartiendo todo este tipo de cosas. Para René Consuelo, gracias. No, pues gracias a ti, darle la bienvenida a Rosita, bienvenida a tu familia que es Biografía del Misterio, en donde contamos todas las experiencias, todas las situaciones que tienen que ver con el suspenso y con las situaciones paranormales. Terror, vaya, relatos terroríficos y paranormales de personas comunes y corrientes como tú y como yo que hemos vivido cosas espeluznantes. Sí, por aquí, ¿dónde puedo mandarte una historia? Pues puede ser por 3 lugares. Me la puedes mandar por Instagram, que estoy como Biografía del Misterio. Me la puedes mandar aquí en TikTok o me la puedes mandar a Facebook, a cualquiera de esas redes sociales. Perdonen, es que escuché un sonido por ahí. Entonces, me la puedes mandar a esos lugares, mi buen Charlie, para todos los que igual quieran mandarme sus relatos, lo pueden hacer así. Gracias por el relato y que sigas contando relatos. Claro que sí, mi buen Santi, de eso se trata. Nosotros vamos a seguir contando relatos hasta cansarnos, hasta poder estar aquí. Y date la bienvenida, Charlie, que estás aquí con nosotros. Bienvenido a tu familia de Biografía del Misterio. Ya nada más vamos a mandar unos saludotes. No sé si Ana siga por aquí, si Les siga por aquí, de los que están, de Gire, no sé si siga por aquí también. Pero un saludo y un abrazote para ustedes, para Ana, para Les, para Gire, que siempre están con nosotros, al igual que César, hermano, muchas gracias por acompañarnos como siempre en esta ocasión. El Tuta no sé si siga por aquí, pero bueno. Un saludote para Luna Sol, para Santi, para Carmen Tome, para Isela, para Bárbara, para Sara Rose, para Panda, para Itziani también, para Mario Cano, también para Berito García, para Oscar Torres, para Luis Graciano, para Armando Pérez, también para Carlos, Alicia Chávez, Alicia Olvera, para Gaby Flores, también para Laurita, también para Mía Araba, para Gabriela Mirel, también para Chiquis Marta, Abuelo, para Gladys Ruiz, para Juniel, para Guadalupe Vega, también para Doquercito, Olga Coleman, también para Alexis Reina, Catalina Miranda, Luz María, también para Gozu, también para Rubí, Eunice, Tommy Rubio, para Luciérnaga, para Carvajal, José, para Sensei y para Manuel. Muchas gracias a ustedes, chicos, que estuvieron aquí con nosotros en esta ocasión. Un saludote para Doña Diabla, un abrazote, como siempre. Ojalá que nos echemos una plática al rato, Doña Diabla, ya sabes. Allá ando de chismoso con ustedes en sus lives. Dice por aquí las demás personas. ¿Qué nos están diciendo por aquí? Charlie, gracias, ¿no? Pues gracias a ti que te unes a nuestra familia todos los días lives.
Y para los que quieran unirse al enlace, lo voy a subir nuevamente al rato. Si no te puedes unir a nuestro grupo mediante el enlace de WhatsApp, lo que podemos hacer es que me mandes un mensaje privado y ya me pasas tu número y ya lo agrego de esa forma, o con una alada en especial que tenga yo que agregar, porque así me pasó con las personas de Estados Unidos. Con personas de Estados Unidos pasa. Tienes que poner una alada. Si por aquí estoy. Ana dice gracias y bendiciones. No, pues gracias a ustedes, chicas. Pues espero que la hayan pasado muy bien. Recuerden que los viernes son viernes de suscriptores, en donde contamos las experiencias de los suscriptores y abrimos la casilla de solicitud en esta parte en donde ustedes pueden entrar. Tienen de 15 a 20 para contar todo lo que quieran sobre situaciones paranormales. Entonces, pues de esta forma es que yo me despido, chicos, nuevamente, y pues como siempre despedirme de la misma forma que lo hago para todos ustedes, deseándoles el éxito para todos ustedes, para todos mis seguidores. Yo siempre les deseo las mejores vibras, siempre les deseo que cumplan con sus objetivos, que tomen todo lo que puedan hacer y pues además de eso que les vaya súper bien en la vida. Que tengan muchas metas, que hagan y que cumplan con todas ellas. Les deseo el éxito rotundo en su vida a todos mis seguidores. Muchas gracias, chicos, porque gracias a ustedes también estoy yo como Biografía del Misterio. Entonces les deseo lo mejor, pásenla increíble y que tengan una excelente noche el día de hoy aquí en sus relatos paranormales de Biografía del Misterio. Aprovechando también, vi por ahí una persona muy activa que es Beatriz Alvarado, si no estoy mal. Ajá, Beatriz Alvarado. A ti, Betty, no te puedo ver. No puedo ver tu perfil, me imagino que está privado. Entonces vi que estuviste muy activa aquí con nosotros. Muchas gracias, Betty, por ayudarnos con el Tap Tap. En serio, ellos saben que yo siempre aprecio mucho el trabajo de todos los seguidores que nos ayudan compartiendo, dándole Tap Tap, haciendo sus comentarios y todo eso. Yo siempre los voy a tomar muy en cuenta y espero que siga siendo de esa misma forma. No había visto y no había recordado el nombre concretamente, pero muchas gracias, Betty. Que tengan una excelente noche. Ahora sí me despido de todos ustedes.